Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar un nuevo capítulo y vamos a hablar acerca de las políticas para una nueva concepción de la ingeniería de transportes. Cuando hablamos sobre este término, políticas, ¿qué entienden ustedes con esta expresión, políticas? A ver, ¿qué podrían decir sobre este término, políticas? Normas, reglas. Eso, ¿no? Normas, reglas, ¿no? Podríamos pensar que quizás la política de algunos negocios es no aceptar cambios ni devoluciones, ¿sí? Podría ser una política. Quizás en el caso de algunos restaurantes de comida rápida, si es que la comida tiene una observación, entonces la política es el reembolso, ¿no? El reembolso del dinero de lo de lo que ha costado el alimento. Y podríamos decir de que cada institución, organismo tiene sus políticas, ¿no? Sus normas, sus reglas, mantiene una ideología. Hay algunos comercios que, por ejemplo, por asuntos ambientales, no dan nada en bolsas de plástico. Prefieren utilizar bolsas de papel o cartón, que son materiales reciclables. Entonces, esa es la expresión que, bueno, la idea de lo que significa una política. Bien, ahora, dentro de la ingeniería de transportes, es importante que haya reglas. Hay una palabra que se llama improvisación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra improvisación? ¿Mm? Improvisación, Se hacen normas sin estudiarlas, ¿no? claro. Ujú. Depender de la suerte. No sería depender de la suerte. Adecuarte al momento, Inge, y, y tratar de resolverlo de alguna manera, Claro, dando una solución. claro, una solución rápida, ¿no? Al problema, ¿no? Improvisar, ¿no? Como cuando están en un examen y se arruina el lápiz y, y empiezan a improvisar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias podría traer si es que tenemos reglas o normas improvisadas? ¿Mm? Fallas a largo plazo, no buenas planificaciones ni buenas revisadas, ¿no? Ujú. Gastos innecesarios. Claro, muy bien, ¿no? Me gusta esa expresión que dijo su compañero, problemas a largo plazo, ¿sí? Porque la improvisación siempre va a traer sus consecuencias a largo plazo. Evidentemente, a corto plazo o en el momento podría ser una solución para salir, ¿no? Del problema, pero a largo plazo va a generar peores problemas. Y los problemas muchas veces, en la mayoría de los casos, implica gastos económicos innecesarios. Esa es una realidad, ¿no? La idea que se tiene cuando se imponen reglas o se establece una cierta política es de que ésta tiene que satisfacer las necesidades de los sectores mayoritarios de la población. Entonces, para poder satisfacer sus necesidades, no caprichos, ¿no? Sino sus necesidades, es necesario la investigación. Entonces, para poder establecer reglas, tiene que haber por detrás una investigación
del asunto socioeconómico y demográfico de una población. Y eso no tiene que ser en base a criterios personales, sino que tiene que seguir una serie de estudios, métodos y todo un análisis profesional. Y ahí es donde se pueden empezar a utilizar las habilidades y capacidades de los ingenieros, ¿sí? Entonces el ingeniero piensa y plantea posibles soluciones en base a una información que se ha estudiado. Y el objetivo es poder satisfacer las necesidades y demandas de los grupos mayoritarios, especialmente en dos aspectos. Primero, se tiene que mejorar la calidad de la vida, ¿sí? De las personas, ¿no? Y también la solución tiene que ser sostenible. ¿Qué tienen cuando hablamos acerca de que tiene que ser sostenible? ¿Mm? ¿Qué opinan de eso? ¿Mm? Sostenible. Tiene que mantenerse al margen. Ya. Es que sostenible tal vez transmite la idea de que tiene que empezar a surgir por su propia cuenta, ¿no? Es decir, que un proyecto también tiene que generar recursos que puedan hacerlo sostenible y puedan mantenerse a sí mismo y progresar, ¿no? En esa dirección. Y no depender quizás de la inversión extranjera de un tercero y demás, que eso lo puede hacer insostenible, ¿no? Que desaparece la inversión y todo se viene para abajo, ¿no? Entonces, la idea es de que tiene que ser un proyecto que involucre un desarrollo sostenible y que esté de acuerdo a la calidad de la vida. Pues mejore la calidad de la vida, ¿no? Entonces, como hemos visto de que el transporte es algo esencial para la economía, da mejor calidad de vida a las personas, ese también tiene que ordenarse, tiene que seguir ciertas reglas, ciertas normas, una ideología, ¿no? Ahora, quizás la ideología que se sigue es acerca de la preservación del medio ambiente, porque el exceso de transporte significa también una mayor contaminación. Contaminación en varios aspectos. Primero, contaminación en el sentido de la emisión de gases como el dióxido de carbono, monóxido de carbono y demás. También la contaminación debido al ruido. ¿Algunos de ustedes vive ahí cerca a la Blanco Galindo o a la Avenida Petrolera o a la Avenida Villazón o una carretera de esas grandes? ¿Sí? Bueno, si es que viven cerca, el ruido es constante, ¿no? Es constante el ruido. Se puede escuchar a varias cuadras de la carretera, ¿no? Entonces eso también genera cierta contaminación acústica. Entonces, en este tiempo, las políticas ya van en esa dirección, ¿no? A la preservación y evitar la contaminación ambiental. Así que el ingeniero de transportes es un profesional formado, capaz de poder analizar las circunstancias que envuelven a un problema, buscar el origen, ¿no? O la causa de un problema y proponer posibles soluciones donde se puedan emplear conocimientos y obras ingenieriles. También incluso hasta puede empezar a dar capacitación, ¿no? A las personas a fin de beneficiar o ir de acuerdo a la ideología de la ingeniería de transportes, ¿no? Bien, ¿por qué surge esta necesidad?
Desde que el vehículo automotor se ha vuelto en una gran idea, se ha vuelto bastante común y cada año crece el parque automotor. ¿Sí? Por ejemplo, los primeros que han empezado a estudiar lo que es la ingeniería de transportes han sido los americanos, ¿no? En Estados Unidos, porque se ha vuelto una gran necesidad el tener un vehículo donde las familias de aquellos países tienen vehículos como si tuvieran celulares, ¿no? Ahora toda la gente tiene un celular, ¿sí? No podemos esperar de que alguien no lo tenga. Entonces, en esos países, la mayoría de las personas o varios miembros de la familia tienen su propia movilidad, ¿no? Para, para desplazarse, ¿no? No es un lujo, ¿no? Sino es una necesidad porque el papá va a trabajar, la mamá tiene que ir a de compras, necesita una movilidad y el hijo tiene que ir a la universidad, necesita una movilidad y así, al final, la mayoría de los miembros de la familia disponen de un auto propio. Y eso hace que el parque automotor crezca. Y cuando se establecen políticas improvisadas, todo este asunto de la circulación vehicular empieza a generar caos. Entonces se permiten ciertas arbitrariedades que no se les han tomado en cuenta porque se ha dado una solución improvisada que con el tiempo, como algunos de ustedes mencionó, puede producir problemas futuros y solucionarlos pueden ser complicados. Así que por eso nace lo que es la ingeniería de transportes, ¿sí? Controlar la masificación del vehículo automotor. Y aquí en la ciudad de Cochabamba se ha vuelto un gran problema, ¿no? Porque no es que la mayoría de la gente tiene autos particulares, sino que el transporte público ha ido creciendo, ¿sí? Ha ido creciendo bastante, de tal forma de que la mayoría de las movilidades que circulan, pues son de transporte público, desde micros, trufis, colectivos, minibuses, taxitrufis y cosas así, ¿no? E incluso aparecen otros sistemas de transporte, ¿no? Aquí en Cochabamba, como el mototaxi, ¿no? Ya se está empezando a consolidar lentamente el mototaxi. Y quién sabe que de aquí a algunos años sea una opción de transporte bastante consolidada. Porque el mototaxi quizás te permite ir a un lugar que tú quieres por menos precio que un taxi, ¿no? Un taxi te puede cobrar 10, 15 pesos mínimo, pero un mototaxi te puede cobrar a lo mucho 5 bolivianos y te deja donde tú quieres, ¿no? Entonces podría ser una opción más fácil, ¿no? Que tomar un taxi, siempre y cuando no tengas que cargar muchas cosas. Entonces, quién sabe si eso también empiece a surgir y a establecerse en Cochabamba como se ha establecido en Santa Cruz y también en el trópico de Cochabamba y otros lugares. Y si es que no hay una política, no hay normas y no hay un reglamento claro, que no solamente se concentre en el presente, sino también en el futuro, y se improvisa, ¿no? El control de este asunto, pues esto se puede salir de control, se crean líneas, se aprueban las líneas, se establecen de forma legal y poder corregir esto una vez que ya está aprobado y establecido es casi imposible, ¿no? Si es que no se lo ha hecho antes, no se lo ha reglamentado. Así que es importante que la ingeniería de transportes tome en cuenta esto. Y los profesionales tienen que ser capacitados como para poder estudiar todo esto y las diferentes obras de ingenierías que se pueden aplicar para una posible solución. Bien, el ingeniero de transportes tiene que estar capacitado para poder conocer y evaluar todos los sistemas de transporte.
Fíjense que incluso utilizar los ductos, las tuberías, también es un sistema de transporte. Por ejemplo, ¿cómo es que se vende gas a otros países o petróleo? Pues se lo hace mediante tuberías, ¿no? Y es un sistema de transporte. También las bandas transportadoras son un sistema de transporte. Entonces no tenemos que cerrarnos a que el transporte solo se refiere a cosas que pueden llevar pasajeros o personas, sino que se pueden transportar cosas simplemente con acción de la compresión, ¿no? Como en el caso del gas vehicular y otro tipo de cosas, ¿no? Así que el ingeniero de transportes no solo conoce todas las opciones, sino que puede hacer el diseño, eh, puede hacer las especificaciones, metodologías y todo el estudio, consultoría, ejecución de cualquier tipo de obra de ingeniería relacionado a mejorar los sistemas de transporte, ¿no? Eso incluye vías, puertos marítimos, fluviales, puertos secos, terminales, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es algo bastante amplio, ¿no? La labor que tiene el ingeniero de transporte. Bien. Aquí habla un término acerca de la globalización, ¿sí? Esta expresión de globalización hace entender de que muchas veces algunas ideas propias de otros países que han dado solución a problemas de transporte de las personas, eh, con el tiempo se establecen aquí en nuestro país. Por ejemplo, hay otros países donde tienen una población muy grande de gente, ya millones de personas. Y ellos tienen sistemas de transporte como los trenes subterráneos, ¿ya? Tienen sistemas subterráneos de trenes, porque no pueden hacer por arriba el tren, porque la gente ya no puede, no quiere ceder espacio, no hay dónde y demás, ¿no? Entonces hacen estaciones subterráneas y hacen túneles subterráneos donde estos trenes pueden correr libremente y llegar a diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? Y transportan gente de forma masiva, ¿no? Porque el autobús no es suficiente, ni el taxi. La gente necesita moverse con rapidez y en grandes cantidades, así que estos trenes metropolitanos pueden transportar gente, ¿no? Masivamente y rápido de un punto o de una estación a otra, ¿no? Entonces, esa idea que ha dado solución en varios lugares se ha traído aquí a Bolivia y se está construyendo un tren metropolitano, pero en vez de por abajo, por arriba, por la misma topografía que tiene la zona, ¿no? Entonces, ya está en marcha, ¿no? Algún día va a empezar a funcionar y vamos a ver cómo satisface las necesidades de transporte de las personas, ¿sí? Entonces, ya que la globalización hace posible que esto suceda, eso significa que el ingeniero de transportes tendría que ser capaz de conocer y ver cómo ideas de otros países puedan adaptarse. Incluso se puede planificar, ¿no? Se puede planificar para el futuro, que si bien ahora no puede ser esta una necesidad, pero sí se podría dejar las bases como para que en el futuro se pueda empezar a materializar estas ideas o estos proyectos. Porque si no se dejan las bases, cuando se quieran realizar o se ve la necesidad de realizarlos, prácticamente va a ser imposible, ¿no? Porque la gente no va a querer ceder, no va a querer apoyar y va a ser todo un problema. Por eso es necesario que el ingeniero de transportes tenga una visión sobre el futuro, aunque exactamente no sabe cómo se van a solucionar los problemas de transporte,
y tampoco no sabe ni qué problemas de transporte va a haber, pero ya establece una norma, una pauta que podría aplicarse en el futuro, dejando los espacios como para hacer un uso de suelo adecuado, de acuerdo a solucionar problemas de transporte futuros. Y para eso es importante establecer una política, ciertas normas. Por ejemplo, según los reglamentos de urbanismo, ¿cuánto es el ancho mínimo de una calle? ¿Mm? ¿Cuánto es el ancho mínimo, la calzada de una calle? ¿Mm? 8 metros, ¿sin qué? Sí, 8 metros. Imagínense, ¿no? 8 metros, ¿no? Y quizás en el momento cuando se establece esa dimensión, puede que no sea necesario que sea tan ancho, pero con el tiempo, cuando el barrio se establezca, se asfalte, pavimente, puede que 8 metros ya puede quedar chico. Y dependiendo de las circunstancias del lugar, hasta podría dejarse calles hasta de 12 o 24 metros, en el caso si se planea hacer una avenida principal, ¿no? Entonces, todo eso tiene que haber un estudio previo, ¿sí? La dirección de urbanismo es el que establece esas cosas y al momento de lotear o establecer una urbanización y demás, ya se fijan esas normas y reglamentos a fin de que no pueda ocurrir inconvenientes que arruinen, ¿no? Los proyectos futuros. Así que es importante que el ingeniero de transportes esté bien formado como para que pueda dar soluciones y no improvisaciones. ¿Cuáles son algunas tendencias actuales? Pues esto tiene que ver con dos cosas también que son importantes. Habíamos visto que la primera tenía que ver con la comodidad y que también tiene que ser autosostenible. Entonces, también aquí hablamos que tiene que ser económico y eficaz. Todo proyecto de ingeniería, ¿no? Económico y eficaz. Si se puede ahorrar o buscar una solución a menor costo, perfecto, ¿no? Y tiene que demostrar ser eficiente o eficaz, ¿no? Así que eso significa que a medida que se van estudiando soluciones, uno no tiene que quedarse en lo mismo. Conforme pasa el tiempo, tiene que actualizarse, ver nuevas opciones, estudiar, aprender nuevas cosas, a fin de que las técnicas puedan estar actualizadas y bastante fundamentadas como para que se pueda dar una solución acertada a diferentes problemas. ¿Sí? Bien, vamos a ir más adelante. Fíjense esta idea. La ingeniería de transporte surgió en América como consecuencia de la expansión del automóvil privado, en unos momentos en que aparentemente este iba a convertirse en el único medio de transporte, ¿no? Bien. Entonces, otras ciudades más desarrolladas han visto que el automóvil creaba problemas insolubles, ¿sí? Congestionamiento vehicular, contaminación, ruido acústico y todas esas cosas. Así que se ha visto la necesidad de estudiar una solución del transporte privado y colectivo. Entonces se tiene que ordenar todo esto y para eso hay que establecer reglas, ciertas políticas, ¿no? Bien, vamos viendo más. Ujú. Fíjense que los americanos empezaron a estudiar esto a partir del año 1959, ¿sí? Han visto la necesidad, hasta han creado su propio laboratorio de caminos y transporte, imagínense, ¿no?
donde aquí muestra una idea acerca a dónde se ha dedicado más investigación. Con respecto a las economías y finanzas, ha habido una disminución. Con respecto a los proyectos, también. Pero fíjense, con respecto al tráfico, ha habido un notable aumento con respecto a la investigación, ¿sí? Y al planeamiento de transportes urbanos ha existido importante, eh, una importante actividad, ¿no? Donde se ha empezado a estudiar y a investigar, ¿no? Soluciones. Entonces, a medida que la población crece, genera más transporte y eso genera problemas. Y ahí es donde se tiene que aplicar los conocimientos de ingeniería de transportes para poder solucionar esos problemas. Bien, ahora veamos un poco acerca de las políticas del transporte, ¿no? Bueno, ¿quiénes están involucrados dentro del transporte? Primero, los gremios transportadores, es decir, sindicatos, líneas y demás, ¿no? Que están organizados. Después vienen los usuarios, financistas, planificadores, profesionales académicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando se establecen políticas, siempre tiene que velarse por la economía, por el bienestar económico y social de las personas. Muchas personas han hecho del transporte su medio de vida, ya vive del transporte. Y eso es muy fácil darse cuenta, ¿no? Entonces compran línea, ¿no? Como dicen, compran líneas, se asocian, empiezan a trabajar, generan ingresos o ven una oportunidad de ganar dinero con transporte, como por ejemplo en un bloqueo, sacan la moto y transportan personas de un punto de bloqueo a otro y se genera economía, ¿no? Porque aprovechan las circunstancias de transporte. Ahora, imagínense que la alcaldía o alguien intenta disminuir la cantidad de líneas de transporte público. Eso va a atentar directamente contra los intereses económicos de los gremios y se va a crear un gran problema social, ¿no? Gran problema social y simplemente se van a hacer problemas. Desde el punto de vista social, las personas tienen ciertas costumbres y ideas, ¿no? Con respecto al transporte. En sus zonas a veces transportan en bolsas o quizás amarrados algunos animales pequeños, ¿no? Que podrían ser gallinas, patos. Una vez vi a las personas subir a un cabrito, ¿no? Ahí dentro del trufi, en una zona rural. Y la gente y los transportistas no lo ven mal porque saben que la gente del lugar, sus mismos usuarios, son gente que se dedica a esas cosas, ¿no? Y no lo ven mal, ¿no? Permiten, ¿no? Que se hagan estas cosas. Pero si ellos lo prohibieran y fuera prohibido, ¿no? Transportar animales o mercancías, pues eso generaría un problema social, ¿no? Y la gente diría, entonces, ¿para qué sirve el transporte si no puedo transportar lo que yo quiero? Entonces, cuando se establecen esas políticas, hay que tomar en cuenta a todas las personas implicadas, tanto transportistas, quienes hacen del transporte su medio de vida, como los que lo usan. Incluso también personas financistas y planificadores, porque ellos, a fin de dar a los transportistas las calles y los medios, ¿no? Para que puedan trabajar con mayor comodidad y seguridad, necesitan también recibir sus impuestos, que pueden ser destinados a la mantenimiento, reparación y construcción o mejoramiento de las mismas vías que ellos utilizan para el transporte. O sea que todo tiene que estar, por así decirlo, reglamentado
y adecuado para que nadie pueda salir perjudicado tanto económica como socialmente. Entonces, por eso se tienen que establecer políticas que vayan de acuerdo a esa dirección. Bueno, entonces cuando se establecen estas políticas, se pueden formular proyectos que respeten esas políticas asumidas, que vayan en armonía, que tengan ese espíritu, ¿no? De las políticas que se están asumiendo y verlos como herramientas de planificación adecuadas, que pueden ayudar a solucionar problemas y prevenir problemas futuros con relación al transporte, pero siempre bajo los mismos criterios: economía, eficacia y eficiencia. Entonces, esos son los buenos proyectos. Y para eso se necesita un estudio, se necesita a un profesional, ¿no? De transportes que pueda cumplir con eso. Aquí habla sobre la necesidad de una política adecuada del transporte. Y aquí está esa palabra, ¿no? La improvisación, ¿sí? Improvisación, ¿no? Entonces, muchas veces la improvisación ha conducido por un camino equivocado, ¿sí? Y ha creado caos, desorden y problemas, ¿no? Con respecto a la organización. Así que en vez de ser precipitados o ni siquiera tener, o tener información inconsistente que no pueda ser respaldada, que no sea exacta o que no sea actual, es importante tomar las cosas con calma y empezar primero a recopilar toda la información y utilizar algunos métodos de análisis de esa información. Entonces se pueden utilizar datos estadísticos, gráficos, líneas de tiempo, organigramas y demás, a fin de poder analizar la información de forma adecuada. Incluso se pueden utilizar encuestas, ¿no? A gente que está relacionado con un asunto, que podrían aportar información importante que los números no dicen, que puede tomarse en cuenta a fin de entender mejor un problema o quizás evaluar la solución de un problema mediante alternativas. Entonces, cuando no se hace esto, no se tiene por una parte información actualizada o simplemente es espontánea, es decir, que ha salido a la rápida donde no está ni georreferenciada o no tiene ningún otro respaldo. Al final se establece una política improvisada, ¿sí? Una política improvisada donde solamente cumple una función temporal, pero a poco tiempo colapsa y genera otro tipo de problemas. Así que es importante que las cosas, en primer lugar, se hagan con calma a fin de que estén respaldadas y más importante aún, que se pueda adelantar, ¿no? Se puedan adelantar todas esas cosas y establecer políticas que puedan prevenir esas cosas a fin de que no dañe los intereses de las masas, tanto en lo económico como en lo social. Sino que aunque no se pueda satisfacer a todas las personas, pero por lo menos se pueda dejar conformes a todos, aunque muchas cosas no se puedan hacer, ¿no? A favor de todos. Así que es un tema que es importante, ¿sí? Que se tiene que tomar muy en cuenta. Aquí hay un término que se usa bastante, que se llama el Plan Maestro de Transporte. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre esto, el Plan Maestro de Transporte? No, ¿Mm? Cochabamba tiene su Plan Maestro de Transporte, ¿no?
Y eso no ha sido hace mucho, ¿no? Hasta unos 10 años atrás o 15 recién ha elaborado su plan maestro de transporte, ¿no? Y este plan maestro empieza a fijar reglas y a ordenar lo que es el tráfico vehicular. Y es un documento que cada cierto tiempo se actualiza, o sea, es autosostenible, ¿sí? Se va actualizando, actualizando y va adaptándose a las circunstancias y a o los requerimientos y algunas necesidades, no solamente de los transportistas, sino de los usuarios, de la parte que controla a los transportistas y sobre todo al medio ambiente. Esa es la principal orientación, lo que es el medio ambiente. Por ejemplo, algunos cambios que hemos podido ver en el plan maestro es de que cuando este plan maestro ha empezado a tener su funcionamiento hace varios años, se ha cambiado un poco las rutas de algunas líneas de transporte, un poco, ¿no? E incluso se controla para que las líneas de transporte no generen sublíneas de transporte. Y eso puede ser frecuente, ¿no? Por ejemplo, los que viven en la zona sur han visto que, por decir, el Trufi 51, ¿no? El Trufi 51, eh, imagínate que hay el azul, el verde, ¿no? Hay uno que va a Bellavista, otro que va a Tiquirani, hay otro que va a Pampa San Miguel, o sea, o ferroviario, o sea que la alcaldía solo ha aprobado un solo trofi, ¿no? Pero ellos han empezado a sacar sus sublíneas, ¿no? Donde tienen diferentes llegadas, y eso es ilegal, ¿no? Así que el plan maestro de transportes, a fin de evitar la masificación innecesaria de líneas de transporte y así que el parque automotor crezca y genere caos, entonces establece de que eso no es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, el Trufi 101 por lo general es Panther verde, pero ha aparecido el Panther rojo, ¿sí? Ahora el Panther azul, ¿no? Entonces, al final viene un 101 Panther verde y por su detrás está un Panther rojo y quizás más allá aparece un Panther azul. O sea, tres autos seguidos de la misma línea, pues genera un mayor volumen vehicular. Y las calles solo abastecen cierta cantidad de autos. Entonces, cuando se supera esa cantidad de autos, empieza el caos vehicular. Otro aspecto que el plan maestro ha traído es, por ejemplo, prohibir el ingreso a la ciudad a ciertos números de placa, ¿no? Por día. Entonces, cada día algunos autos no pueden entrar. Otros días eh, entran otras movilidades y cosas por el estilo, ¿no? Bien. Y podemos ver que también se han puesto otro tipo de controles como los GPS, ¿no? En los autos de transporte público. ¿Qué objetivo tendría poner un sistema GPS en el transporte público? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué creen ustedes? Ujú. Pero es parte del plan maestro, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de eso? Para ver dónde está el transportista. A ver, ¿qué opinas tú, Ruth? Para la seguridad Seguridad, claro, sí. mm, de los pasajeros, ¿no?
Sí. Eh, Tiene que ver con el control de velocidad, ¿ya? Porque la seguridad también está relacionado al control de velocidad. Entonces, si alguien está corriendo por alguna razón, pues este sistema lo detecta, ¿no? Registra la velocidad. Tiene ciertas bases ubicadas en la ciudad donde se registra, pueden registrarse excesos de velocidad con horarios de trabajo y quienes incumplen con esto pueden ser multados, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Controlar, ¿no? La velocidad, porque eso es una fuente de accidentes. Entonces, hay varias cosas que un plan maestro involucra que tienen que tomarse en cuenta. Y cuando se lo hace o se lo establece, con el tiempo se hace modificaciones o mejoras. Y esto sirve para establecer y hacer cumplir algunas políticas que se ha establecido para el ordenamiento vehicular dentro del plan maestro. Entonces, si una línea de transporte se va a crear, tiene que estar adecuada a las políticas, normas y requisitos que establece el plan maestro de transportes. Puede que este plan maestro diga que para una población, Cochabamba y esta provincia, lo máximo pueden ser 3 o 4 líneas de transporte o 2 o 1, dependiendo del tamaño de la población, ¿no? Porque si la población es grande, ¿qué tal si se crean 6 líneas de transporte a ese mismo lugar y lo único que pueden hacer es crear caos vehicular? ¿Sí? Así que se trata de evitar eso y un plan maestro de transportes va regulando esta situación. Bien, entonces, teniendo la información, todas esas cosas, el plan maestro permitirá calibrar y ajustar los distintos sectores, ya que se puede definir como una herramienta dinámica de planificación, optimizando las inversiones, orientando el desarrollo del transporte, visualizando como intermodal y multimodal. Establecer las verdaderas bases de datos para el sector y constituirlo efectivamente como el instrumento de desarrollo socioeconómico que puede dar una implementación de políticas y estrategias concordantes con el rol del Estado, ¿no? Entonces, la idea es ordenar, ajustar, calibrar y todo eso de seguro es beneficioso. Bien, eso con respecto al plan maestro, ¿no? Así que es importante que tomemos en cuenta eso y veamos que las políticas son importantes para poder ordenar, regular y administrar bien los sistemas de transporte que podrían volverse en problemas que no tienen solución si es que se aplican métodos improvisados. Vamos a hablar acerca de los principios. Cuando hablamos acerca de un principio, nos referimos a algunas verdades importantes que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? A diferencia de una ley, un principio establece una forma de pensar, mientras que una ley es específica, ¿no? Por ejemplo, una ley puede ser, no debes pasar en rojo, pero un principio podría ser como la luz amarilla de un semáforo que te dice, puedes pasar, pero con mucha precaución, bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, los principios nos dan algunas ideas que se tienen que cumplir. No importa quizás el camino que se tome, pero es algo que tiene que tomarse en cuenta y respetarse. Eso transmite la idea de un principio, ¿no? Entre algunas ideas de los principios
que nosotros buscamos al establecer soluciones y proyectos, está el asunto de la economía, ¿sí? Entonces, la economía es algo que es fundamental y tiene que velar, bueno, se tiene que velar por los intereses económicos de todos los implicados dentro de lo que es el transporte. Y también el otro principio es la eficiencia. Entonces, eficiencia, entendemos que se puede hacer algo siempre y cuando no se utilicen o desgasten muchos recursos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y después está la eficacia, ¿no? La eficacia se refiere a ser certero, ¿no? Y abordar o atender un asunto y resolverlo rápidamente sin que pueda ocasionar problemas posteriores. Pero también dentro de todo esto se tiene que tomar los avances tecnológicos. Por ejemplo, la idea del GPS ya va en esa dirección, ¿no? Se utiliza un avance tecnológico y se trata de implementarlo a fin de que esto pueda solucionar algunos problemas. Puede que el exceso de velocidad y la falta de seguridad sea un problema del autotransporte. ¿Cómo controlar? Pues no es suficiente controlar utilizando a personal de la policía, ¿no? Porque puede que no lo abastezcan, pero sí se puede usar la tecnología a fin de que estos aparatos puedan controlar por medio de computadoras, a fin de que no se inflinjan algunas leyes de la velocidad, ¿sí? Entonces la tecnología puede ser importante. Y saben que en otros países jóvenes, debido a que el tráfico vehicular es intenso, imagínense los puntos de peaje, ¿no? Los puntos de peaje son lugares donde generan a veces congestión, porque viene un chofer, se para y tiene que pagar el peaje que puede ser 2 pesos, 3 pesos o algo así, y saca su billete de 100, ¿no? Y tiene que darle cambio, ¿no? Y los demás están esperando y eso genera cierto retraso. Y ahí se genera una fila, una cola, por decirlo así, que genera trancadera y congestionamiento vehicular. Entonces, si el tráfico es intenso y tener ese congestionamiento solo por el hecho de cobrar peajes, pues puede hacer ineficiente, ¿no? El ampliar un camino y todas esas cosas, ¿no? Así que en algunos países lo que hacen, los autos tienen un dispositivo magnético ubicado dentro del auto, donde ni bien el auto pasa por el punto de peaje a la velocidad que él quiera, y la máquina registra la presencia del auto, sus datos, y directamente hace un cobro, ¿no? Tal vez es como si se cargaran crédito o algo así y hacen un cobro. Se va descontando cada vez que pasan por ese lugar. Y así se evitan parar, ¿no? Ahora, si es que alguien se ha pasado de vivo, eh, hay cámaras que sacan fotos del auto, la placa y todo eso, y pueden identificar y multar a las personas que han pasado y no han cumplido, ¿no? Con esta normativa. Entonces, eso es lo que se hace en otros países. ¿Por qué? Porque la gente de esos países tiene su documentación vehicular en orden, es más consciente con el pago de impuestos y demás. Mientras aquí en el medio no es tanto así. Por eso que algunas tecnologías no pudieran ser aplicadas debido a la informalidad, ¿no? Con respecto a los asuntos legales. También el desarrollo sostenible, que las soluciones puedan generar propios recursos que puedan autosostener. Se necesita supervisión, control, recursos humanos, se puede apoyar
la investigación con personal extranjero y cosas por el estilo. Entonces, todo esto son las cosas que se tienen que perseguir cuando se plantea una solución. Entonces, todo esto tiene que estar involucrado. Y eso permite a que se puedan tomar soluciones más eficaces y eficientes. Bien. Vamos a ver o hablar acerca de algunas premisas, ¿sí? Cuando hablamos de premisas, se refiere a cosas que van primero, ¿sí? Cosas que no se pueden hacer a un lado, sino que sí o sí se tienen que tomar en cuenta. Entonces, la Constitución Política Nacional, la ley, establece ciertas normas que se tienen que respetar. Y cualquier cosa que hagamos, se tiene que uno asegurar de que se cumplan los reglamentos de ley. Eso es importante, ¿no? Entonces, para eso, el Estado es responsable de hacer cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, según el reglamento de la ley, el Estado se hace cargo de la infraestructura de transportes en el país. Es decir, que eh, los caminos, las estaciones, terminales y demás no corren por cuenta de una inversión privada, ¿no? Sino que el Estado es dueño de todas las calles, ¿sí? Es dueño de todas las calles el Estado. Y también, como es dueño de todas las calles, es el que invierte, ¿no? Es el que invierte a fin de ofrecer la infraestructura que el transporte necesita. Entonces, de acuerdo a las necesidades de transporte, se pueden mejorar calles, avenidas, carreteras y todo eso. Y lo hace el Estado. Tiene sus diferentes organismos como la ABC, el Servicio de Caminos y todo eso, que se encarga de la construcción de estas infraestructuras, puentes y todo eso, a fin de poder mejorar el transporte urbano y también colectivo, ¿sí? Entonces, el Estado es el que se hace cargo de esto y por eso el Estado es dueño, ¿no? Dueño de todo lo que pasa con la calle y eso implica de que todos los recursos que percibe el Estado tienen que en un porcentaje destinarse a poder satisfacer las necesidades de la infraestructura de transporte. ¿Por qué? Porque al final se invierte en una calle y eso a la larga puede traer desarrollo económico. Entonces, si tiene una mejor calle, un mejor ambiente, las personas empiezan a mejorar sus viviendas. Ya a veces cuando es calle de tierra y todo eso, entonces la gente mantiene sus jardines y sus aceras como puede o como están, pero cuando ya se empieza a asfaltar la calle, se colocan cordoncitos de acera, entonces la gente ya se siente impulsada a mejorar su acera, ¿no? Entonces empieza a construir su acera, empieza a construir su pared, suben los impuestos, ¿sí? Suben los impuestos y demás. Y eso genera recursos económicos, ¿sí? Entonces, el invertir en la infraestructura de las vías no es dinero del todo perdido, ¿no? Sino que se puede rescatar en impuestos y en otro tipo de cosas, ¿no? Que la misma gente hace. Y a veces la gente cuando se establece una nueva carretera y demás, primero los lotes suben de precio y cuando hay compra y venta de lotes, pues el Estado se beneficia de un porcentaje de un impuesto a las transacciones, ¿no? Por el lote. Y si alguien quiere construir, pues empieza a aprobar sus planos, sacar sus autorizaciones
Y eso implica que tengan que hacer ciertos gastos en cuanto a impuestos para poder construir. Y son recursos que se van generando y que el Estado se beneficia. Entonces, se invierte y a largo plazo se recibe una buena parte de vuelta, ¿no? Por la inversión que se ha hecho. Entonces, es una política que tiene el Estado para promover el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, eso es esencial e importante, ¿no? Bien, vamos a ir más abajo. Bien. Ahora, cuando se establece o se utiliza un modo de transporte, esto está de acuerdo a las políticas que tiene el gobierno en cuanto a ciertas restricciones o quizás incentivos, ¿sí? Y todo de acuerdo a la conveniencia nacional. Entonces, el gobierno mismo puede poner restricciones, ¿sí? Una restricción podría ser que movilidades que tengan una antigüedad a cierto año no pueden circular ya, ¿no? Por el asunto del medio ambiente, ¿no? O incluso puede establecer ciertas reglas, como por ejemplo, si ustedes van a tener un sistema de transporte y quieren ofrecer servicio a los usuarios, por lo menos sus movilidades tienen que pasar cada 15 minutos, ¿sí? Cada 15 minutos tiene que haber movilidades disponibles, ¿no? Ese es un buen servicio al transporte, ¿no? A la gente. Y por eso se establecen puntos de control, ¿no? En las líneas donde se controla la llegada de los autos y se está demostrando de que sí, evidentemente hay cierta continuidad. Entonces están trabajando, hay continuidad y se ofrece un buen servicio a la población, ¿no? Y no es que un transportista quiera llegar solo hasta cierto punto y por asuntos personales retirarse y dejar a los pasajeros ahí, ¿no? También hay un sistema de control, ¿no? Para eso. Algunas líneas de transporte tienen la política de que el transportista, el conductor, no puede faltar al respeto a los pasajeros, ¿no? Eso está penado, ¿no? Puede ser castigado, ¿no? O tampoco puede hacer cobros excesivos o no ofrecer un servicio completo y cosas por el estilo. Entonces, su política es de que si hay una denuncia sobre este asunto y puede ser comprobada, entonces se establece una sanción, ¿no? Una multa o quizás los castigan, ¿no? Por cierto tiempo, no los dejan trabajar y de esa forma ellos mismos hasta tienen sus propias políticas y el gobierno también puede establecer políticas, ¿no? Bien, así que es importante tomar en cuenta que hay ciertas responsabilidades y deberes de parte de políticas que puede imponer el gobierno y los mismos sindicatos, ¿no? Que se organizan para ofrecer servicios, ¿no? Bien. Hablemos acerca de los objetivos. ¿Qué se pretende lograr con una política de transportes? ¿No? Como dice acá, un sistema de transportes nacional bien reglamentado y eficiente, eficaz, permite el fortalecimiento del desarrollo económico y social y de la competitividad internacional. Entonces, ya sabemos de que económicamente esto funciona, ¿no? Genera ingresos. Y social porque al final se puede educar a las personas a fin de que hagan un buen uso del transporte. Hay otros lugares donde
las calles se han preparado como para que el sistema de transporte pueda parar en puntos específicos y no donde el pasajero quiere, ¿no? Aquí el usuario está acostumbrado a hacer parar el transporte público donde quiere y bajar donde quiere, ¿no? Pero esto el objetivo no es que se mantenga esto, sino que se pueda ayudar en sentido social. Y también la competitividad, pues, involucra con la comodidad, eficacia, ¿no? De los servicios. Para conseguir este objetivo general, un desarrollo económico y social, se tienen que seguir ciertos pasos. Y aquí vienen los objetivos específicos. Entonces, para poder lograr esto, es importante realizar reformas, establecer normas, ¿sí? Cuando se reforman algunas cosas y se establecen normas y sanciones, puede cumplirse con el plan maestro de transporte, ¿sí? Se puede cumplir. Eso es importante, ¿no? Ahora, también para poder conseguir esto, eh, es necesario que este plan maestro de transportes se vaya actualizando. O sea, que no se quede como en el mismo estado en el cual se ha elaborado, sino que este tiene que ir mejorando, ¿no? Tiene que ir mejorando, progresando cada vez, y de esa forma se puede consolidar de mejor forma y acomodándose mejor a las circunstancias para beneficio de todos, ¿sí? También para poder elaborar un buen programa de transporte, hemos visto que es importante recuperar información. Entonces hay que conseguir información, hay que analizar y procesar, y con los resultados se puede evaluar la información. Y este es un asunto que va bastante orientado a sus proyectos, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es recopilar información. Y para eso hay diferentes métodos. Primero se pueden conseguir información de los sitios de estadística, sitios de internet donde ofrecen información sobre cierta población, ¿no? O cierto municipio o provincia. Entonces en internet se puede encontrar muchas cosas, fotos, datos, opiniones de otras personas y demás, ¿no? También otra forma de recuperar, de recolectar información podría ser acudir a instituciones u organismos que manejan información, como las alcaldías, ¿sí? Las alcaldías tienen información como, por ejemplo, sobre ferias, eh, población, densidad, área y cosas así, ¿no? Y demás, ¿no? También otra forma de conseguir información son el uso de encuestas, ¿sí? A la gente se le pregunta algo relacionado al municipio o a su estilo de vida y demás, y se puede conseguir información mediante encuestas. Entonces, una vez que se consiga toda la información posible, hay que procesarla, porque son una nube de datos que se tienen, y esto hay que empezar a agrupar y empezar a sacar datos representativos. Entonces, un asunto se puede analizar cuando se tiene información clara, suficiente y específica. Pero si se tiene una gran cantidad de información que no corresponde, entonces es muy difícil realizar una evaluación, ¿no? Entonces, para esto hay que procesar, ¿no? Y una vez que se tenga la información procesada con datos, tablas, cifras, gráficos de líneas de tiempo, porcentajes y demás, ya se puede evaluar, ¿sí? Se puede evaluar y se pueden sacar conclusiones.
Entonces es un proceso que involucra conocimientos técnicos, ¿sí? Conocimientos técnicos a fin de que uno pueda conocer cuál es la participación de todos los implicados, ¿ya? Cómo influyen todos los implicados en el asunto del desarrollo o un problema, ¿no? De una región. Bien. Otro paso, distribución racional y equitativa de la inversión. O sea, se puede destinar proyectos o inversión para estos de acuerdo al análisis y procesamiento de la información de cierto lugar, ¿no? Entonces, este punto es es consecuencia de este otro. Y todo eso puede ayudar, ¿no? Bien, ahora nos toca entrar al Plan Nacional de Transporte. Pero antes de entrar a esto, vamos a dedicar un poco de tiempo para hablar acerca de sus proyectos, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere preguntar sobre sus proyectos, sobre lo que tienen que realizar? Ahora podemos hablar un momento sobre ese asunto. Bueno, quería ver cosas sobre el grupo solamente recién primera clase. Ya, tu primera clase, Basilio. Sí, Inge. Ya, en primer lugar, para los que están asistiendo recién por alguna razón, siempre tienen que colocar presente, ¿no? En el chat del Zoom. Eso es Sí, importante. sí, Inge, puse presente. Ya. Entonces eso para que pueda tomar en cuenta su asistencia. Ahora, el proyecto consiste que tú tienes que elegir una población, o sea, una provincia o un municipio que esté cerca donde tú vives y puedas sacar toda la información socioeconómica y demográfica del lugar. Y especialmente tienes que concentrarte en el sistema de transporte, o sea, las opciones de transporte que hay en esa población. En el Classroom está ahí ¿cómo se dice? La tarea y el cuestionario también, ¿no? Los cuestionarios para que ustedes puedan resolver y presentar esas tareas. Entonces, fíjate Inge, los disculpe, ¿me videos podría dictar grabados. el código de Classroom, por favor? No te voy a dictar. Tienes que escribirme y te voy a mandar un enlace. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? ¿Al WhatsApp, no, Inge? Sí, me escribes y te voy a mandar los enlaces. Y todo Ya. eso está en los videos grabados que están en la página de YouTube. Entonces, fíjate las clases grabadas y ahí vas a escuchar con más detalle todo lo implicado. Hay fechas límites para presentar esto. ¿De acuerdo? Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. A ver, preguntas sobre sus proyectos. Inge, yo, mire, yo he escogido el paso, pero me parece muy grande porque he visto bien y tiene 4 líneas de transporte público, aparte de los taxis y mototaxis, y aparte de que hay transporte de agricultores, pues que era una provincia pequeñita. Ujú. Entonces, Eh, Marquina, sí, Marquina está bien. Puede sí, ser Marquina. ya. Eso y qué cosas hay que ver todo, ¿no? Todos los de la ciudad del transporte. No, Como, tienes que, aparte de ver el asunto del transporte, tienes que averiguar todo lo que puedas respecto a esa zona. Fiesta, a qué se dedica la gente y todo eso, ¿no? o sea, cuánta población tiene, eh, Claro.
el- o sea, su economía, de qué se depende, todo eso, más o menos, algo así. Sí, Ay, escuelas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso puedes encontrar en internet, ¿ya? Pueden encontrar en internet y no está ocultado, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos aquí en internet, voy a poner un ejemplo. Mm, Voy a poner aquí una población, Tapacari. Entonces voy a poner Tapacari y aquí, fíjate, ya aquí en Wikipedia ya me está dando información, ¿no? Cuántos metros, cuántos habitantes, el censo de 2012 y demás, ¿no? Cantones, dónde está ubicado, economía, geografía, clima, demografía. Esto me puede servir, ¿no? De hecho, y si me fijo, aquí hay una página del Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari, o sea, la página que tal vez se refiere a lo que estoy buscando, ¿no? Entonces aquí está algunas cosas, ta, 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 ta. Este es el lugar. Aquí yo puedo conseguir información sobre sobre el lugar, urbanismo y catastro, a ver, eh, saber dónde buscar también. Aquí está del nuevo puente que se ha hecho, ¿no? Recién, miren, el 22 de julio del 2021, ¿no? El puente que tanto estaban esperando, ¿no? Al final se ha terminado. Y cosas así, ¿no? Ustedes pueden ir buscando en internet. Aquí hay también imágenes. Parece que la gente se dedica bastante a este tipo de cosas, ¿no? ¿No? Cosas autóctonas. Que este tipo de información les puede servir para el desarrollo, ¿no? De este lugar, ¿no? Entonces van buscando información que sea pertinente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que averiguar y todo está disponible en internet. Pero ojo que les repito que no es agarrar y copiar, ¿no? Como sea, sino que todo tiene que estar en un formato y tiene que estar organizada la información. Entonces, la idea no es agarrar y copiar como sea y dejarlo así. No estoy buscando eso, ¿ya? Sino que tienen que ordenar y hacerlo bonito, su índice y demás. Más adelante les voy a mostrar cómo tiene que estar ordenado esto, ¿sí? Pero pueden encontrar información de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. em, Quedaremos aquí y saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. Bien, nos vemos.